esta audiencia. Vamos de inmediato a escuchar las palabras de Jerónimo Mejía, magistrado juez de garantías. Adelante. Requerido. Hágalo pasar, por favor. Sí, la cédula. Léale el artículo del Código Penal, por favor. Doctor Leonardo Humberto Labrador Chávez. Voy a leer el artículo 385 del Código Penal relacionado con el falso testimonio. Dice, artículo 385. El testigo, perito, intérprete, traductor, que ante la autoridad competente afirme una falsedad o niegue o calle la verdad en todo o en parte de su declaración, dictamen, interpretación o traducción, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Cuando el delito es cometido en una causa criminal, interjuicio del inculpado, o es la base sobre la cual la autoridad jurisdiccional dicta sentencia, la pena será de 4 a 8 años. ¿Entendió? Claro. ¿Comprendió? Por favor. Vaya. En el día de ayer se había establecido que dependiendo de la circunstancia, de la salud del señor Martinelli, se decidiría con posterioridad a la audiencia si éste debía o no ser trasladado. También trasladado a un centro hospitalario. También había quedado establecido que tan pronto el señor Martinelli llegase al centro penitenciario, donde debe permanecer detenido provisionalmente como medida cautelar, un doctor, preferiblemente de los que ya lo había atendido con anterioridad, lo iba a atender. Eso le correspondió al doctor Leonardo Labrador recibir al señor Martinelli. Igualmente, habíamos dicho que dependiendo de lo que nos dijese el doctor Labrador en cuanto a la situación de salud del señor Martinelli, este magistrado establecería o no la posibilidad de ser trasladado. El doctor Labrador en el día de ayer, en la noche, atendió al señor Martinelli. Cerca de las 9 y algo de la noche se comunicó a través de su jefa con la secretaria. Nosotros pudimos hablar con la jefa y con el doctor Labrador y este me informó que a su juicio había que trasladar al señor Martinelli. Le pregunté que en qué momento y él dijo que él consideraba que inmediatamente. Entonces nosotros hemos traído al doctor para que las partes aquí puedan hacer las preguntas que quieran hacer antes o después de las que yo les vaya a hacer, porque yo estoy interesado como juez de garantías en poder garantizar los derechos de la persona imputada, pero también estoy interesado en descartar argumentaciones que sustentadas en violaciones a derechos humanos no tengan la condición de certeza. Por lo cual el señor está aquí para que nos explique qué observó al momento de recibir al señor Martinelli, pero antes de eso que nos dé una explicación relacionada con el informe que usted ha presentado y en el que hemos podido observar que usted hace un relato de lo acontecido desde el momento en que usted, como primer médico que atendió al arribo del señor Martinelli,
dejó consignado y cómo él fue evolucionando a través del día. Entonces, quisiera que nos explicara eso primero y después hacer las preguntas que cada parte quisiera realizar. Adelante, doctor, por favor. Muy buenas tardes. Pues a mí se me hizo la llamada por parte de mis superiores para hacer la evaluación del señor Martinelli al arribo aquí al país. Nosotros aproximadamente a las 8:45 de la mañana, pues estábamos con el equipo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Se recibe al paciente inicialmente por todos los trámites correspondientes para luego iniciar la evaluación prácticamente a esa hora. El paciente, pues en ese momento se le hace una serie de preguntas de interrogatorio, pues el paciente asume y nos dice que se encuentra en ese momento sin ninguna afectación. Nos refiere que se siente bien. Se le hace una evaluación, exámenes físicos y los signos vitales en ese momento. La presión arterial se encontraba 125/68, tenía una frecuencia cardíaca de aproximadamente de 80 y una frecuencia respiratoria de 14 por minutos. Pues no se encontró ningún hallazgo patológico, se recibió con el informe que nos dio la parte que lo trajo, del informe de salud procedente de los Estados Unidos, y pues también se nos entrega los medicamentos, a la cual se le pregunta y nos contesta que habían sido ingeridos, pues tomados en la mañana, en esa mañana. Pues por la condición de estable, el paciente se pues da las recomendaciones de que puede ser pues transferido al sitio donde iba a llegar o pues a donde iba a ser asignado. Luego de allí se le hace una evaluación al ingreso al centro penitenciario de Renacer y aproximadamente a las 10:15 de la mañana nuevamente se le pregunta su estado, cómo se siente. El paciente refiere sentirse en esos momentos bien. Se les hace nuevamente toma de los signos vitales. La presión arterial en ese momento estaba aproximadamente 200/115, si no me recuerdo, en el expediente está consignado. Pues a la cual nos alteramos, nos preocupamos, empezamos a hacer otra evaluación al examen físico. Pues el paciente no tenía signos para nosotros lo que consideramos de algún riesgo, por ejemplo, en este caso dolor de cabeza, o no tenía, sino simplemente una rubicundez, que es enrojecimiento del rostro, ¿no? El paciente pues se le auscultó y el paciente pues sí se escuchó con el estetoscopio, se le escuchó lo que es un desfase del ritmo cardíaco y la frecuencia elevada, por lo que consideramos que tenía una taquicardia en ese momento. Obviamente que el paciente, por la presión elevada, pues se le suministra un medicamento bajo de la lengua para estabilizar un poco la presión, y pues aproximadamente a las 11:30 se hace una nueva evaluación de la presión y la presión se mantiene elevada, pues en este caso estaba en 200/117. La frecuencia cardíaca se mantenía en 100 por minuto y obviamente que todavía persistían los ruidos alterados cardíacos evaluados con el estetoscopio. Evidentemente que pues en la práctica le dimos otro medicamento bajo la lengua para lograr pues bajar un poco más la presión. Sin embargo, la presión todavía se mantiene elevada y ahí ya consideramos con nuestros superiores a nivel de ministerio para lo que se corresponde a una evaluación más especializada por cardiología, a la cual pues ya teníamos al paciente con lo que nosotros llamamos crisis hipertensiva. Luego de la espera pues del grupo médico que nos iban a asignar especializado en la cardiología, nosotros hicimos una evaluación
prácticamente a la 1 p.m. y esa evaluación, pues la presión nuevamente la encontramos más elevada, se sube aproximadamente a 200 sobre 105, y esta presión pues nos da a un tercer intento para estabilizárselo con el medicamento que en ese momento contamos en el centro penitenciario, y pues el paciente en ese momento pues también rehúsa pues a la medicación, y obviamente que él, ya nosotros en la espera de cardiología, que no fue hasta la 1:50, pues prácticamente que fue evaluado por 3 cardiólogos asignados a la evaluación y mi persona. A la 1:50 pues el paciente se le realiza ya un estudio un poco más especializado denominado electrocardiograma, y el electrocardiograma pues por los especialistas y el cual fue observado arroja lo que nosotros habíamos visto como ese desfase con la ocultación y lo que se denomina fibrilación auricular con una respuesta ventricular elevada. Eso para nosotros pues o para los especialistas, principalmente los 3 cardiólogos que se encontraban en el momento de la evaluación, le encontraron en ese instante la presión en 205 sobre 110 en un brazo y 220 sobre 110 en el otro brazo, pues confirmando que todavía se mantenía. Las recomendaciones en ese momento por el equipo ya de los 4 médicos que estábamos evaluando al paciente, pues resultó que había que ser evaluado ya como recomendación en un hospital de tercer nivel para que este paciente pues pudiera ser monitorizado. Obviamente que los especialistas fueron los que principalmente dictaminaron por los hallazgos encontrados al momento del examen físico. Una vez ya se dieron las recomendaciones, en la espera, pues el paciente fue, como todos sabemos, trasladado hacia el recinto y nosotros en el área, una vez vuelto al área del renacer, aproximadamente en horas de la noche, a las 9:05 aproximadamente, 9:10, el paciente se le hace la evaluación médica, en este caso por mi persona, y esta evaluación médica, a los signos vitales que encontramos, el paciente presentó en ese momento una presión de 230 sobre 150 y una frecuencia cardíaca de 122 por minuto. Obviamente que con todo lo que había pasado y las recomendaciones de cardiología, el manejo pues a nivel se le dio otro medicamento en el penal denominado sublingual, captopril. El medicamento pues no logró estabilizar al paciente sino hasta 210 sobre aproximadamente 200 sobre 110 que está consignado en el expediente. Sin embargo, el paciente ya presentaba dolores de cabeza a nivel de la región occipital y presentaba ligeros mareos, lo que pues evidentemente había una que consideramos nosotros una crisis hipertensiva con emergencia hipertensiva por los hallazgos de cardiológicos que se encontraron en la fibrilación auricular. Más o menos ese es el resumen que puedo decir. ¿Algún interviniente quiere hacer alguna pregunta? Fiscal. Gracias, magistrado de garantías. Le pregunto al doctor Labrador, he escuchado que ha hecho una serie de exámenes físicos y por eso hicieron las recomendaciones de que fuera internado a un hospital de tercer nivel, ¿correcto? Cierto. Le pregunto si también estudiaron el historial clínico. Nosotros observamos el historial que fue remitido por las autoridades pues, de los Estados Unidos, a la cual nos entregaron un informe pues, que consta en el expediente de los hallazgos, la historia clínica que el paciente presentó allá y que fue que nosotros lo recibimos. Entonces ustedes lo que pueden decir es que hicieron un diagnóstico. Hicieron una evaluación física más el estudio completo del historial clínico. Sí, el historial clínico, el informe clínico que vino
o que se nos fue entregado, pues fue el que fue remitido de los Estados Unidos. Nosotros, o por lo menos mi persona, hizo una evaluación pues integral con examen físico y pues se hace una historia basado en los antecedentes pues que ya presentaba pues el informe que estaban consignados en el informe ya de los Estados Unidos. Muy bien, ¿y qué decía ese historial clínico? El historial, o sea, que es un sí. expediente extenso, ¿no? Es más o menos extenso, ¿no? No, prácticamente un resumen de 2 hojas o más. Un resumen. O decía informe, eso está consignado. Un informe de lo que usted vio, no el Sí, historial clínico. no es un historial completo de lo que se le ha hecho, es un informe de la prisión de médico y está consignado pues obviamente en el expediente, que es lo que se revisó. Y ahí hay consignados diagnósticos que ellos pues evaluaron allá. Muy bien. Le pregunto entonces si para la edad de los 66 años que tiene el diputado Martinelli, ¿estas condiciones serían normales en otros pacientes de la misma edad? No, definitivamente que el criterio médico pues indica que un paciente para esta edad, los diagnósticos consignados en el expediente que se nos fue en el informe que se nos fue remitido de los Estados Unidos, pues tenía un problema de hipertensión esencial, tenía un problema de glaucoma, un problema de astigmatismo, tenía como problema constipación, tenía consignado en el informe, tenía problemas también pues de una enfermedad pues cardíaca inespecífica. No es normal en un paciente, no debe ser normal en un paciente, pues a menos que tenga una serie de eventos que lo haya deteriorado o que lo haya puesto así. Y en su opinión, entonces, porque está haciéndosele una serie de exámenes, ¿el paciente se encuentra estable actualmente? No tengo conocimiento ahorita mismo hasta el día de ayer en la cual yo entregué al paciente o se le fue referido al paciente al Hospital Santo Tomás, pues yo no tengo conocimiento de la evolución de lo que ha ocurrido desde mi entrega hasta este momento. ¿Usted tiene la historia clínica o el informe o el resumen que se le facilitó? Bueno, hay que considerarlo en el expediente, ¿no? Hay que buscarlo. El informe de los Estados Unidos está en el expediente. Magistrado de Garantías, la Fiscalía sí requiere que se le suministre copia de toda la información del estado de salud del diputado Martinelli. Exacto. Con mucho gusto, por secretaría se le podrán entregar las copias que necesiten las partes. Si la quiere ahora, ¿la quiere ahora? No, después de la audiencia o después de esta comunicación no hay ningún problema. Si quiere tener acceso, le puedo facilitar para que utilice aquí la que yo tengo con carácter devolutivo. Gracias, magistrado. Doctor Labrador, perdón, magistrado, ¿me permite seguir haciendo preguntas? Sí, sí, claro, por favor. Gracias. Doctor Labrador, usted tiene conocimiento del idioma inglés, ¿verdad? Sí, regular. Regular, porque es que toda la información que usted veo que nos están suministrando está en idioma inglés. Sí, cierto. Y la entiende, ¿no? Sí. Ahora, pero el historial clínico o las evaluaciones que ustedes han realizado, ¿no la tiene con usted? Las evaluaciones que se le han hecho en el Santo Tomás, ¿no? No, nosotros tenemos un informe que le hemos remitido al magistrado
y consta en el expediente. Nosotros inclusive pues se le da pues seguimiento pues a través de el expediente, que es lo que se consigna se le consigna en el centro penitenciario. Entiendo. Magistrado de Garantías, nosotros, como lo planteamos en el día de ayer, nosotros no nos hemos expuesto a ningún tipo de examen médico que deba de recibir el diputado Martinelli. Es una cuestión de derechos fundamentales, un tema de salud que aquí nadie se ha opuesto en ningún momento. Sin embargo, y estamos claros, y le pido disculpas porque esta mañana no podía asistir a las 10 de la mañana por tener otra audiencia, había presentado una excusa y en esa excusa estábamos señalando que nos allanábamos a todos los exámenes médicos que fueran necesarios. Sin embargo, tenemos que acotar que si estos exámenes médicos o si la estadía en un hospital debe prolongarse o se va a solicitar una medida cautelar distinta a la que ya tiene el diputado Martinelli, yo creo que todas las partes estamos claros de que esto es un tema que debe ir a la Corte Suprema. De hecho, magistrado de Garantías, yo le pongo en conocimiento de que me llegó una copia que también estaba dirigida a mí, de una solicitud de la licenciada Holanda Polo, donde se solicita una evaluación médica del Instituto de Medicina Legal y se lo está pidiendo a la Corte Suprema. Entonces, nosotros hemos sido consistentes en señalar en el día de ayer también que para nosotros es fundamental que haya un diagnóstico del Instituto de Medicina Legal completo del estado de salud del diputado del Parlacén. Antes de eso, la Fiscalía no puede asumir ninguna posición y por eso es que nada más que estamos dejando constancia de la nota que le habíamos enviado en la mañana. Eso es todo, magistrado de Garantías. Sí, empiezo por lo último. En la noche de ayer, el suscrito ordenó que Medicatura Forense le hiciese una evaluación al señor Martinelli. Los doctores de Medicatura Forense, ayer mismo en la noche, fueron al hospital donde está el señor Martinelli a evaluarlo y según el informe que nos remitieron, el señor Martinelli se negó a ser evaluado por Medicatura Forense, argumentando que como no estaban sus abogados, no daría autorización para ser evaluado. Esa es una situación que se tendrá que resolver porque este juez ordenó su evaluación y esa es una orden que hay que cumplir. Y el alegato o la excusa que da el señor Martinelli no es válida. Los señores de Medicatura Forense están trabajando en un informe relacionado con la documentación que a su vez tuvo a bien o que levantó el equipo del doctor Labrador y los otros 3 médicos que participaron con él. Eso fue parte de lo que en la noche de ayer nosotros estuvimos trabajando. Y bueno, esta mañana recibimos ese informe. Estamos esperando que Medicatura Forense nos haga el otro informe para citar a los doctores aquí y usted podrá entonces tener mayor elementos de juicio en lo concerniente a la salud del señor Martinelli. Porque lo que sí va a quedar claro es que la orden que di yo de ser evaluada va a ser cumplida. Y los abogados tienen la obligación de decirle a su representado que no existe un derecho así como que si mi abogado no está presente no me evalúan. Yo estoy mandando a evaluarlo por su salud y el Código Procesal Penal señala que esa es una de las atribuciones que tiene el juez de garantías y no existe el tema del abogado como excepción a esa facultad, a ese deber, facultad que tiene el magistrado de garantías. En lo concerniente al tema de competencias, yo estoy muy claro hasta dónde llega mi competencia. Yo he señalado que a mí me interesa, aquí se han alegado, violaciones a los derechos fundamentales del señor Martinelli. Le corresponderá a quien alegue eso
acreditarlas, pero en lo concerniente al tema de salud, siendo un derecho fundamental que tiene toda persona, yo sí estoy interesado en garantizar que se le asegure su salud, pero también estoy interesado en que la cooperación que se necesita de quien alegue que su salud está entredicha se cumpla. Y si no se cumple, se asegurará a través de las facultades que tiene el magistrado de garantías conforme al Código Procesal. Porque es muy sencillo decir que me siento mal y no me dejo atender. Así que, y no estoy diciendo con esto que quede claro que se trate de un subterfugio, lo que precisamente estoy evitando que se convierta en un subterfugio. Aquí se alegó que su salud estaba mal y yo inmediatamente dispuse que Medicatura Forense lo atendiera y que el médico del centro penitenciario lo viera, y el resultado es lo que está señalando el doctor Labrador Leonardo en esta audiencia. Al Pleno de la Corte Suprema de Justicia le corresponderá en su momento ver todo lo relacionado con las medidas cautelares. El resultado de estas diligencias de comunicación de derechos que se ha convertido por lo que ocurrió anoche en esta diligencia de asegurar que en efecto el señor Martinelli reciba su salud, pero también que permita ser evaluado, es lo que nos tiene en el día de hoy aquí. Una vez se termine la incidencia que tiene que ver con los derechos del señor Martinelli y con asegurar su estado de salud, entonces las partes son libres de someterle al Pleno lo que a bien tengan. ¿Le quedó claro eso, señor magistrado fiscal? Sí, magistrado de garantías, le agradezco la declaración, pero yo solo quiero mencionarle que yo hice referencia a las partes, no al magistrado de garantías. Nosotros estamos claros en la postura que usted planteó, no solamente en la diligencia de comunicación del día anterior, sino también en otros actos de audiencias. Yo al final solo quería hacerle una acotación, y es el tema de la seguridad de los querellantes, que son eventos que se dieron ayer lamentablemente después de terminada la audiencia, donde fueron agredidos dos de los querellantes que actualmente no se encuentran. El licenciado Rosendo Rivera solicitó sus excusas precisamente basado en que teme por su seguridad, porque ayer cuando salió se encontró con una serie de empujones a la salida, y mientras estaba dando una declaración la ingeniera Balbina Herrera recibió un botellazo de agua en la cabeza. Entonces, yo sé que eso está ajeno al juez de garantía porque ya usted se había retirado. Sin embargo, hay que solicitarle más apoyo a las seguridades a efectos de que estos eventos se eviten a futuro. ¿Cómo no? Al finalizar la diligencia para la que ha sido todas las personas aquí citadas convocadas, haremos un pronunciamiento con base en la petición que usted ha hecho, porque también tengo la obligación de garantizar los derechos de las víctimas.